Bueno, en primer lugar, quiero mandar un saludo a todas las personas que elaboran el Instituto de Promoción del Patrimonio Cultural LUMI. Eh, Me parece que están haciendo una labor muy importante, creo que indispensable en el rescate de los valores andinos, de la cosmovisión andina, justamente ante el atropello pues, de un mundo globalizado, occidentalizante. Entonces me parece que el rescate de estos valores forma parte de toda una marcha de ciudadanos que van en pos de una identidad cultural andina, ¿no es cierto? Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un programa en Radio Capital del Grupo RPP en Lima que se llama Viaje a otra dimensión, que de alguna manera trata acerca de los misterios de la vida, el hombre y el universo, digamos, un poco para el marketing radial y de televisión, porque ahora somos también televisión. Lo que hacemos es tratar temáticas como el tema del fenómeno ovni, los fenómenos paranormales, el tema de los mitos y leyendas de nuestros pueblos. Pero lo que pasa es de que a lo largo del desarrollo que hemos hecho de este programa, ya tenemos 7 años en el aire, Qué interesante. más de 16.000 llamadas telefónicas, nos dimos cuenta de que una cosa era investigar el fenómeno ovni en seco. Por ejemplo, si aparecía un ovni o un fenómeno paranormal en Suecia o en Nueva York, y otra cosa es que estos fenómenos estuvieran anclados dentro de una cosmovisión andina, dentro de gentes que vienen de un pasado milenario. Y esto le da toda otra connotación, definitivamente. Justamente sobre el tema, ¿no? Usted es un profesional en investigación, el tema de los ovnis, pero sí hay una particularidad respecto al Apu Huaytapallana. ¿Qué Así es. información tiene doctor Choi respecto a nuestro nevado del Huaytapallana? Lo que pasa es de que, conectando con lo que decía en antes, nos dimos cuenta de que había, ¿cómo poder explicarlo? Un sabor peruano, o diría un sabor andino, una dimensión andina en estos fenómenos, tanto el fenómeno ovni como lo paranormal, anclado en los mitos y leyendas de los pueblos primigenios. Nos dimos cuenta de que una cosa era esta interpretación a partir de la cosmovisión andina de estos fenómenos, lo que le daba un cariz totalmente distinto. En segundo lugar, nos dimos cuenta de que habían zonas en el Perú que eran zonas calientes, eran hotspots, en donde estos fenómenos se dan con mayor intensidad. Y una de las zonas que con mayor intensidad se daba el tema de los fenómenos paranormales y el fenómeno ovni era el Valle del Mantaro, con un epicentro que era el Huaytapallana. Entonces ahí nos fuimos abriendo a otra temática que al principio pareciera que era totalmente ajena, pero que ahora nos damos cuenta que está totalmente imbricada, que es el tema de los espíritus tutelares andinos, los denominados los apus tutelares. Nos dimos cuenta que lugares en donde existían esta cosmovisión tan fuerte, los apus, como el Pariajaja, o el Salcantay, o el mismo Ausangate en Cusco. Ausangate en el Cusco, Ajá. y ahora que estamos hablando de nuestro nevado de Huaytapallana, curiosamente, eran zonas en donde estos fenómenos se dan con mayor intensidad. Entonces tenemos que por un lado la cosmovisión andina habla de que estas montañas no es simplemente un montículo de minerales y piedras y nada más, sino que de acuerdo a esa visión tienen vida, son seres vivientes que están imbricados dentro de todo un sistema en el cual se podría decir de que todo el planeta Tierra tiene vida. Entonces, amarramos esta cosmovisión andina de los apus tutelares, de las fuentes de energía potentes que hay en esta zona, con el tema que de acuerdo a la data y la casuística hay constantes avistamientos hay constantes fenómenos paranormales, hay la presencia de avistamientos, además documentados en fotos y videos, de seres extraordinarios como sirenas, como duendes, etcétera, que son seres que además ya estaban que habían sido testimoniados en la literatura antigua desde Arguedas, por ejemplo. Entonces nos dimos cuenta que estos fenómenos eran totalmente reales. Nos dimos cuenta de que podría entenderse de que de repente estas son zonas de poder, zonas de energía, en la cual podrían abrirse lo que se llama puertas dimensionales, ¿no es cierto?, a otros planos de realidad.
Bueno, Bien. nos dimos cuenta de que justamente zonas calientes del tema OVNI, como hotspots, eran zonas en lo que eran presencias de los espíritus tutelares de los Pero nos quedamos hace unos segundos, doctor Choi, en el tema de que de que el Huaytapallana es una puerta dimensional como otros apus en el Perú. ¿Puede hablarnos un poco de ese tema? Lo que pasa es que en los últimos tiempos hay una suerte de confluencia de los conocimientos científicos por un lado con la sabiduría ancestrales de los pueblos originarios. Los pueblos originarios nos hablaban de que existían lugares sagrados, que eran los lugares donde estaban los apus, como el Apu Huaytapallana, y todos los alrededor era una zona sagrada, una zona de devoción, una zona de recogimiento, una zona de peregrinación, en donde estos rituales se cumplían, ¿no es cierto? Eso por un lado. Pero por otro lado, la ciencia, actualmente la física, en sus versiones más avanzadas, más de vanguardia, hablan de acuerdo a la teoría de la física cuántica, a la teoría de la teoría de las supercuerdas, de la posibilidad de que existan, de que la realidad sea múltiple, que existan diferentes planos de realidades, de que el universo sea una especie de multiverso, de que existan otras realidades, otras dimensiones, que la realidad sea multidimensional. Entonces, que estas realidades multidimensionales se comunican a través de portales. Entonces, si calzamos la información científica que viene por un lado, con el conocimiento de la sabiduría ancestral que viene en los pueblos originarios, nos damos cuenta que hay una serie de coincidencias, porque lugares en donde podrían darse estas puertas dimensionales a otros planos dimensionales, son lugares en donde desde muy antiguo se ofrendaban, porque eran zonas energéticas, a la Huaytapallana. Esta parte me parece interesante porque puede ser que este tema que estemos hablando, cualquier persona que nos esté escuchando dirá, bueno, este es el tema para aquellos que les interesan los ovnis, los que creen en los apus, en los apus y esas cosas. Pero para el mundo moderno, para el de ciudad, ¿le debe interesar estos temas? ¿Y en qué aspecto cree usted, doctor Choi? Nosotros sabemos de que están constantemente también investigadores extranjeros a analizar y estudiar el fenómeno de los apus. O sea, quiere decir que esto no es un tema de arqueólogos, de antropólogos o de místicos. No solamente lo investigan las ciencias sociales, ya sea la antropología, la arqueología, etcétera, sino ahora está tratando también la física, las áreas de conocimiento que son mucho más pesadas, mucho más puras, como es la física, por ejemplo. Esto ya se sabe. Mira, te cuento, hay una investigación de un antropólogo español que está investigando acerca del fenómeno de los papitos o ángeles sanadores, o sea, estos rituales en los cuales se invocan a los apus para que realicen labores de sanación. Hay una investigación que está realizando muy con respecto a eso. Se sabe, por ejemplo, que están viniendo investigadores norteamericanos subiendo constantemente a el Cerro Pilán en Chulucanas, que es un apu tutelar, además de la zona. Se sabe que hay investigadores como Mario Poliá, español, que está en investigación de hace muchos años en la zona de las Guaringas, en la cual se está considerando tanto la zona de las Guaringas como los cerros y apus tutelares que están en la zona como seres vivos. Se está inclusive calzando las últimas teorías ecologistas, como la de Jane Lovelock en la teoría Gaia, en que refiere que el planeta Tierra es un ser vivo, coincidiendo con la sabiduría antigua que decía que el planeta Tierra era la Pachamama o la Madre Tierra. Entonces, lo que te quiero decir es que aquí, en el Perú, lamentablemente hay una serie de desfases y de atrasos en tanto conocimiento científico y en tanto conocimiento tecnológico, pero en otros países esto no pasa así. Eso ni hablar del tema del fenómeno OVNI, que aquí ni siquiera lo consideran. Cuando yo acabo de venir de Washington, fui invitado por un grupo de congresistas norteamericanos. Hablé yo en el National Press Club, el Club de la Prensa Nacional, que es el auditorio político más importante de los Estados Unidos, en donde se está analizando el tema del fenómeno OVNI. La deficiencia que tienen los países anglosajones es que lo ven esto de una manera muy fría, muy tecnológica, muy técnica, muy racionalista, muy cartesiana. Como que 1 más 1 tiene que ser 2. Mientras que nosotros consideramos de que el fenómeno OVNI tiene que anclarse en la sabiduría ancestral de los pueblos originarios. Esa sabiduría, esa cosmovisión andina, no lo tiene el análisis anglosajón, que simplemente ven el aspecto tecnológico de cómo funcionan los hombres. En esta situación a nivel mundial
Ahora sabemos que en Francia se están reuniendo para este tema del cambio climático, de ver la manera como salvan el planeta, pero que desde mi punto de vista la Pachamama va a dar su volantín. Y cuando dé su volantín, yo no sé si usted, doctor, y yo estemos en esta tierra, pero es un ser vivo. Y frente al tema del fenómeno del niño como algo tenebroso, malo, como un castigo divino, cuando sabemos que la cultura caral, la cultura más antigua de América, la tercera civilización más antigua del mundo, que está a 2 horas de Lima, se preparó para el fenómeno del niño hace más de 5.000 años, y por eso tenemos la oportunidad de admirar y que el mundo admire lo que han dejado como valor. Mira, o sea, como todo este tema de la energía, de la misticidad, de que más allá de la tierra sí hay vida, ¿cómo acá plantearlo para este momento que la gente está muy preocupada, ¿no?, con el tema del fenómeno del niño? Mira, a mí me enseñaron en el colegio que la cultura más antigua era la cultura chavín, 3.000 años de antigüedad, Chavín de Huanta, ¿no? A partir de los trabajos de Ruth Chadi y de otros esforzados arqueólogos, se descubrió en el norte chico el tema de Caral, el tema de Bandurria, etc. Caral, ahora se sabe de que tiene una antigüedad, aparentemente 5.000 años de antigüedad. Eso demuestra que el Perú fue o la zona andina fue uno de los 7 puntos en donde surgió la civilización de manera simultánea, tanto como Mesopotamia, en China, en la India, en Mesoamérica. Pero hay que ir más allá todavía. Exactamente. Porque lo que pasa es de que cuando yo he conversado con los arqueólogos de Caral, que ya están datando 5.000 años de antigüedad de cultura, ellos lo que me están diciendo es de que están hablando 5.000 años de la cultura cumbre. O sea, el que ha llegado a la cúspide de su avance civilizatorio. Yeah. Pero yo le digo, un momentito. Tú me estás hablando, le pregunto a los arqueólogos, que tienen 5.000 años de antigüedad en la cumbre civilizatoria, pero fíjate que esto ha tenido que empezar antes, porque ningún avance tecnológico, en el caso de Caral, ha surgido de la noche a la mañana. Ha sido un proceso. Es un proceso de larga data, lo que implica que todo apunta a que Caral ha sido mucho más antiguo. Y que por eso se puede hablar de que, yo escuché a la doctora Ruth Chadi decir el año pasado, cómo no tengo financiamiento porque tengo la sospecha de que nuevos descubrimientos cercanos a Caral pueda darnos la noticia de que puede ser no solamente la civilización más antigua del mundo, sino que hasta el momento de hoy es la única en el sentido que no se creó para defenderse de conflictos, sino para juntar a pueblos. La existencia de Caral cuestiona la historia, porque siempre se creyó que el surgimiento de las civilizaciones era a partir de la guerra, ¿no? Porque claro, en Mesopotamia se encontraron restos de armas, prisioneros decapitados, etc. Lo que nunca se encontró en Caral no se encontró ni armas, ni prisioneros, ni nada. Lo que se encontró fueron instrumentos, fueron restos de rituales alucinógenos. Se encontró restos de instrumentos musicales. Lo que significa que lo que motivó a Caral fue el nacimiento civilizatorio, fue el comercio, porque era un centro de comercio, dentro de un marco de paz, en el que había rituales, en que se cantaba, en que se tocaba música. Entonces eso cuestiona todo de que el ser humano es agresivo per se, ¿no? Como decía Rousseau, eso decía otro que decía Homo hominis lupus, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Rousseau decía más bien que el hombre nace bueno. Entonces yo creo que Caral da ese mensaje de paz increíble. Además, hace poco vinieron investigadores, expertos japoneses en el tema de construcciones antisísmicas. ¿Para qué vinieron estos japoneses a Caral? Para desentrañar cómo es posible que existieran una avanzadísima técnica antisísmica hace más de 5.000 años, que a pesar de los sismos que tenía la costa central peruana y el fenómeno del niño, no se vino abajo. Entonces eso significa que existía una sabiduría, un conocimiento ancestral que venía de mucho más atrás. Todo hace sospechar, en la medida que se sigue excavando Caral, de que esto podría retroceder no a 5.000 años, ni posible a 7.000, a 8.000 años. Y estaríamos con la posibilidad de que eso vendría, un conocimiento que vendría inclusive de civilizaciones anteriores, que hubieran sucumbido mediante cataclismos. Como una nota al margen, pero lo que yo creo que va inclusive a alimentar la polémica, Caral es una zona caliente del fenómeno.
Hay una zona en especial, en Caral, donde constantemente aparecen ovnis, luces, donde se posan encima y luego se van. ¿Y eso está registrado, doctor Choi? No hay videos, ¿Ya? pero sí tengo el testimonio de los arqueólogos de sitio que, digamos, de manera encubierta, muy secreto, me hablaron de esto, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el antiguo Perú sí existía un conocimiento muy avanzado de dónde construir sus huacas, dónde construir sus oasis. Sus centros energéticos, ¿no? Así es. Ellos tienen este conocimiento energético que ahora se está sabiendo, porque se sabe que el planeta Tierra es un ser vivo, en el que hay líneas de energía que recorren el planeta Tierra, igual como el ser humano, que de acuerdo al conocimiento ancestral chino, se ha descubierto que existe líneas energéticas, o lo que decían los hindúes, que estas líneas energéticas entraban por la parte superior de la cabeza, eliminaban la fuerza kundalini y atravesaba toda la columna vertebral, y que cuando había un desfase de esas líneas energéticas es cuando surgía la enfermedad. Eso, si nosotros lo traspolamos al tema del Huaytapallana, en el que sabemos de que en el Perú y el mundo hay zonas energéticas en la que un planeta saludable debería tener esas zonas saludables, y vemos cómo el Huaytapallana podemos estar deshielando, entonces nos damos cuenta que son nodos, son chakras energéticos que están enfermos. Pero no le estamos reconociendo su valor. O sea, yo por eso le vuelvo a repreguntar, doctor Choi, o sea, con todas estas cosas, de esa energía mística de las culturas prehispánicas de más de 5.000 años, en todo el territorio, en el Valle del Mantaro, ¿por qué nos estamos ahogando frente a contaminación de ríos, frente a la escasez de agua, frente a que el fenómeno del Niño puede hacer caer la economía sostenible de estos 15 años? Lo que pasa es que todo apunta a que el ser humano es un ser autodestructivo, ¿no? El ser humano es el único animal que destruye su hábitat. O sea, digamos, una hiena, un león, un leopardo, un zorro, puede matar por alimentarse, puede matar por sobrevivir, pero jamás destruye su hábitat. Nadie destruye su hábitat, porque tiene un instinto de conservación del sitio donde vive, donde se reproduce, mientras que el ser humano no. El ser humano ha perdido su conexión con la naturaleza, ha perdido su conexión con el cosmos. Pero se está civilizando, hay tecnología. Bueno, pues, pero esa tecnología es una tecnología autista. Si tú te das cuenta, es una tecnología no para conectarse con el otro, es una tecnología no para conectarse con la naturaleza, no para conectarse con el cosmos. Hace poco yo, como un ejemplo, ¿no? Una promoción de 5º año de un colegio particular en Lima, hicieron su viaje de promoción al Cusco para admirar las bellezas tanto de Machu Picchu como el Valle Sagrado de Cocina. Cuando uno vio la filmación de cómo iban ellos viajando, iban todos con sus tablets, con sus teléfonos celulares, con su smartphone, totalmente imbuidos en la pantalla. Cuando ellos atravesaron Ollantaytambo, Moray, Maras, o sea, ellos debían estar maravillándose ante lo que estaban viendo, y ellos simplemente ni se dieron cuenta, simplemente estaban con toda su concentración en los artefactos tecnológicos. Entonces, lo que te quiero decir, que esto también es tecnológico, lo único que hace es una profunda individualidad, un individualismo autista, en que cada vez nos estamos desconectando ni siquiera del otro. Ya ni siquiera un joven para enamorar a una muchacha, ni siquiera la corteja o le invita o lo mira a los ojos, lo hace a través del Facebook. Entonces hay una creciente deshumanización que viene de Occidente y que se manifiesta justamente en darle espalda a la naturaleza, a las señales que ya nos está dando la Madre Tierra hace muchísimo tiempo, y que prácticamente ha vuelto al ser humano un virus que justamente este cuerpo enorme y cósmico de la Madre Tierra lo que va a hacer es sacudirse, ¿no? Interesante, doctor Choi, de conversar con usted. Yo creo que con usted conversaríamos mucho más de 10 minutos o 15 minutos. ¿Qué es para usted el Huaytapallana? Para mí el Huaytapallana es el espíritu tutelar del Valle del Mantaro. Yo creo que hace poco hubo un estudio acerca de cuál era la región del Perú donde la gente vivía más feliz. Y decían que era el Valle del Mantaro. Puede verse a muchos factores, ¿no? Pero yo creo que entre otros es por la fuerza que todavía conserva el Huaytapallana, y ante el cual lamentablemente ni las autoridades, ni el gobierno regional, ni la municipalidad, ni el gobierno central hace algo al respecto, ¿no? Cree que solamente haciendo de cada cierto tiempo campaña de levantamiento de papeles
es la única forma como se levanta. Se sabe que el tema del calentamiento global es un tema global, pero yo creo que mucho haría de que la gente en el Perú, en el Valle del Mantaro, tome conciencia de eso y de alguna manera pueda hacer que los especialistas que están haciendo trabajos al respecto tienen una voz que debe ser escuchada, una voz y un análisis que debe ser de una manera propagandizado en los centros académicos, en los centros universitarios, y eso no se está haciendo. No se está hablando acá de cuestiones políticas, de rencillas entre cacicazgos políticos, que eso es lo que todo el tiempo pierden el tiempo los medios de comunicación en provincias. Mientras que eso pasa, no saben lo que está pasando con la naturaleza, con el espíritu de Huaytapallana, lo que sucede en los cielos, las cosas increíbles que suceden en los cielos, la presencia que tenemos de inteligencias superiores no humanas que tienen este conocimiento, ¿no? ¿Por qué no escuchar también su mensaje? ¿Por qué no saber de que ellos lograron sobrevivir? Ellos empezaron a hacer una civilización como nosotros, llegaron a un punto cúspide en el cual estuvieron en una encrucijada, o se autodestruían o siguen adelante. ¿Cómo lograron resolver eso? Simplemente lograron resolver eso dentro de una visión holística, en que todo está conectado con todo, y todo lo que yo haga va a tener repercusión en la montaña. El efecto mariposa, ¿no? Cuando un niño recoge un papel y lo mete a la basura, empieza una acción y reacción de tal manera que eso hace que cuando llegue a Huaytapallana lleguen energías positivas. Bueno, yo diré, doctor Choi, agradecerle realmente porque hay una cosa que creo que nuestros antiguos, nuestros ancestros nos han enseñado, y es que se camina con los que tenemos que caminar y se construye con los que quieren construir. Los que se quejan, los que no quieren hacer caso, lo que no les interesa, se quedarán. Y yo creo que en ese sentido usted es una persona más de todo ese grupo de personas, de peruanos, de extranjeros, de huancaínos, que estamos tratando de hablar y también de preservar y de hacer sensibilidad sobre nuestro Apu Huaytapallana. Gracias, yo me tomo esa energía del Apu Huaytapallana para agradecerle, porque seguro que mañana ese auditorio de la Municipalidad Provincial de Huancayo va a estar con las personas, porque el Apu Huaytapallana así lo va a querer. Bienvenidos a Huancayo y muchísimas gracias, doctor Choi. Bueno, gracias, un saludo a toda la gente de Lumi, y bueno, simplemente decirles que escuchen mi programa. Estamos los sábados y domingos de 8 a 11 de la noche en Radio Capital. Sí, ¿y en la web? En la web es muy fácil, www.capital.com.pe, www.capital.com.pe, y si quieren escuchar todos los programas, pueden escuchar y verlo, porque somos televisión, entran a YouTube, ¿ya? Ponen Anthony Choi, Viajo a